Mis queridos mojosuelos, muñecos del Rococó, ¿cómo están? Soy Abel Hernández, el loco, y me acompaña. Cari, la flaca, aquí está. Bienvenidos. Qué bienvenidos, ni qué nada. No, no, a ver tu palabra. ¿Cuál era? Babosos. No se lo tomen a pecho, Sí, Relajo, tómenselo a nada pecho, más. no me importa. Este, Ay, fíjate contigo, que, en serio, el rebelde. fíjate que me pasó algo curioso en el trabajo, porque el sábado y domingo no descansamos porque hubo eventos, y Sí, el lunes pues fuimos por los materiales que ocupamos. Y entonces ya me dice el jefe, no sé, ¿sabes qué? Hoy no vamos a trabajar. Le digo, pero es que no se trabaja, o sea, el día festivo, el día inhábil es mañana, martes. Hoy sí se ajá. trabaja. No, 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 es que hoy no se trabaja porque es puente. Digo, pues como quieras, ¿no? Pues a mí me, a mí me conviene. Tú págame aunque no trabaje. Pues sí, y si hoy que sí se trabaja me das el día, mañana que no se trabaja, pues va a haber poca gente, poco cliente, yo no voy a hacer nada. Y y pues llegué hoy martes al trabajo y ya estaba Sí. esperando que abrieran la tienda y llega el patrón por atrás y dice, ¿qué hay que hacer aquí? Digo, pues sí, vamos a trabajar. No, pues yo se me olvidó avisarte, pero no hay chamba. Ay, Dios. Digo, pues me regreso, no pasa nada. Pero sí, el hecho de estar 2 días inactivo, sí, pues fomenta la flojera, la huevonada. Y pues sí, Sí, ya ahorita son ya casi las 9 de la noche del martes, y martes 16 de septiembre, ¡viva México! ¡Abrones! Y y pues sí, dando un poco aturdido, flojerado, no sé. Se te acumuló Sí, sí, el hecho de no hacer nada, entre exactamente, comillas. exactamente. Entonces ando Pues todo. hubieras venido aquí a trabajar un rato. Ay, Yo sí trabajé. ¿qué hiciste? ¿Qué hice? Pues trabajar, lo Bueno. normal. Sí, ¿qué hiciste anoche? Bueno, ya 15 de septiembre, ¿qué hiciste? ¿Festejaste? ¿Hiciste fiesta mexicana? Yo digo que las demás fiestas, las demás noches han de ser, digo, ¿hiciste noche mexicana? Gringas. Ajá, han de ser francesas. Algo así. No, pues no, yo en mi casa normal, como cualquier otro día. Sí, pasé un ratito al centro, ¿no? Ahí al Zócalo. Que nada más para que pues mis hijas vieran pues cómo adornaron y todo eso, y un pequeño desfile que hizo el gobierno municipal aquí, pero pues ya, o sea, leve. Yo me vine temprano. Aquí estuve en mi casa, ya pues aquí estuvimos viendo por televisión el grito ahí de nuestra presidenta. Con A. Y ya, pero pues no, así que como en otros hogares, familias que hacen su noche mexicana y que el pozole y todo eso, no, la verdad no. ¿Crees que se esté perdiendo el interés? ¿No? ¿Mandé? ¿Crees que se esté perdiendo el interés en este tipo de situaciones? Mira, podría ser por quizás toda la cuestión que ha venido pasando en el país, ¿no? O sea, son muchas situaciones, no me enfoco en solo una, sino muchas situaciones, ¿no? Yo creo que la mayoría, si lo hace, es pues por el desmadre, ¿no? O sea, por lo que implica la fiesta, que a algunos porque les gusta tomar, otros porque les gusta la pachanga. O sea, no sé, siento yo, en lo personal que quizás es más por ese sentido que realmente por festejar la independencia, entre comillas. ¿Sabes qué? Es que precisamente es el tema que quiero abordar. Hoy estuve haciendo para el programa de radio donde pongo música una breve historia de lo que es la identidad mexicana. Y Ujú. y por fin entendí lo que los maestros no me supieron explicar. Ah, Por fin tengo fíjate. una imagen más clara. Digo, yo no soy maestro de ciencias sociales, no soy sociólogo, no soy historiador, pero hoy te voy a contar a ti y a personas que nos están escuchando cómo la historia está llena de mentiras, de malos entendidos y de, Ah, sí. y de situaciones que la gente quiere ver lo que quiere ver, solamente lo que le conviene,
y cómo el gobierno también te cuenta lo que le conviene o lo Ah, intenta, ¿no? obvio, claro, por supuesto, siempre ha sido así. Es decir, vamos a empezar por el principio. La época prehispánica, la época Ajá, prehispánica donde los aztecas, que ni existían los aztecas, no sé dónde sacaron esa palabra, donde los mexicas, el imperio mexica, fue como nosotros como mexicanos modernos, actuales, decimos que lo hablamos de los aztecas con orgullo, y el estadio azteca, y que la cultura azteca, y que todo, y los aztecas realmente no existieron, o sea, existieron los mexicas, que eran los chicos malos, realmente eran los gandallas del salón. ¿Cómo te lo explico? Es de cuenta que en México había más de 100 etnias ujú, indígenas, ¿no? sí, sí, Es más, desde lo que es California y todo lo que es la parte de todo Estados Unidos, Canadá, hasta, hasta Argentina, había chorrocientas culturas que convivían en estos lugares, ¿no? Claro, había ajá, fronteras naturales, como lo que es la península de Yucatán, los mayas de ahí para abajo rifaban, era muy difícil pasar en esa época por los humanos de un lado a otro, ¿no? Y igual en Estados Unidos, los pueblos de Estados Unidos no bajaban para acá porque había que cruzar medio desierto y era muy difícil, sí, ¿no? sí, sí, se complicaba. Pero lo que es México actual, ahí había como 100, que los mixtecos, que los tarascos, que los zapotecos, que los otomís, un montón de los totonacas, los de Texcoco, los tlaxcaltecas, y todos esos convivían en lo que es México, el territorio mexicano actual, ¿no? Sí, Resulta que los mexicas eran bien gandallas. Ellos le hacían la guerra a los demás pueblos y, 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 y se los agandallaban, o sea, llegaban, tiraban garrotazo, agarraban a los guerreros perdedores y me los llevo para mi pueblo, para Tenochtitlán, y y ahí los sacrificaban a nombre de los dioses. Sí, ajá, sí, aparte, sí. ya te conquisté, ahora me tienes que dar impuestos, que me tienes que dar el IVA por los tamales, que me tienes que dar el IVA por... Sí, por todas las Sí, hace cosas. cuenta el gobierno mexicano actual, pero en ese tiempo había impuestos, ¿no? Que Sí, sí, tantos botes de maíz y tanto de algodón, y etcétera, etcétera, ¿no? claro. Entonces, cuando llegan los españoles, que eran menos de 1000 españoles, o sea, ni siquiera, no eran ni muchos, Ujú, los demás pueblos vieron que estos españoles no le tenían miedo a los estos mexicas, y los pueblos chorros y los cientos pueblos que había alrededor de los mexicas dijeron: ahora es cuando vamos a unirnos a estos güeritos y vamos a ujú. darles Sí, sí, oye, sí, en hacer alianzas sí, y vamos a darles ahora sí que en la en la madre a los, torre. a los mexicas, ¿no? Sí, Entonces desde ahí la historia está mal, ¿sí? Los aztecas, bueno, los mexicas tenían muchos puntos positivos como cultura, pero también tenían muchos puntos negativos. Tal es el caso que los demás pueblos no los querían, sí, claro. ¿sí? Eran los bullies del salón, ¿no? Sí, sí. Entonces, Por eso quisieron echarle bolita, vaya. así es. Y cuando ya les echaron bolita y los derrocaron, había un montón de indios, pero que después los indios se bajó su población por la viruela, es otra cosa. Pero los españoles no llegaron diciendo: los vamos a someter con viruela, los vamos a ganar. Sin No, querer queriendo les pegó y contagiaron, claro. sí, los contagiaron y ellos ni siquiera esa era su intención, ¿no? Entonces, la población indígena bajó en un 70%. Aún así quedaron muchos indios, muchos, y la palabra indígena o indio no es despectiva porque significa originarios del lugar, ¿no? Claro, sí, Gente sí. originaria del lugar, que algunas personas lo usen para subajar o ofender a los demás, pues ya es otra Pues cosa. sí, ya son, sí, sí.
¿sí? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, una conquista como tal no hubo. Creo Los, que fue cuestión de suertes también, ¿no? Dijeras tú. ¿cómo? Digo, en muchas partes fue cuestión de suertes también. Pero es que no hubo conquista, porque los indios que quedaron empezaron a ver, tú, güerito, ¿qué Dios me traes? Explícame Mm, sí, sí. tu Tu Diosito. cultura, Sí, tus sí. ideas. Y entonces le dice, mira, acá con mi Diosito puedes hacer un montón de cosas, al final te arrepientes y te vas al cielo. Sí, sí. Y estos dijeron, ándale, acá me sacrificaban. Sí. Obviamente les cambiaron la temática. Me sacan el corazón, tengo que Sí. darme por mi Sí, culpa. pero de otra manera. Sí, 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 acá los dioses son unas gandallas, ¿no? Me gusta más ese Sí, diosito, es más buena gente, o sea, más buena onda. sí, vienes de una cultura donde por cualquier cosita te sacan el corazón, a una cultura que te dice solamente cree en Dios y no te hacemos nada, y Sí, es obvio que obvio. te vas a cambiar, o sea, no friegues, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces, esta situación crea el virreinato de la Nueva España. No era colonia, nunca fuimos colonia de España, éramos un reino adjunto. Sí, los colonizadores eran los ingleses. Sí, hicieron de la India una colonia, hicieron de Australia una colonia, hicieron de Sudáfrica una colonia, y eso sí eran saqueos y ahí sí llegaban y este y forzaban a todos a seguir su cultura, ¿no? Sí. Entonces nosotros nunca fuimos una colonia, fuimos un virreinato y las cosas estaban bien. ¿Te has dado cuenta que en la escuela nunca te hablan de esa época? Nunca te dicen cómo se vivía en el virreinato, nunca, la información es muy poquita. Así es, eso te iba a comentar, que, o sea, que es muy superficial, o sea, nada más como que, eh, pues no sé, como que a grandes rasgos, pero no con detalles. Así es. Entonces, los pueblos americanos no se sometieron, bueno, no fueron sometidos. De cierta manera se sometieron solos. Ahora sí que Sí. si ya estás cambiándote de diosito, de religión, y de repente los católicos, los frailes católicos, los padres católicos, te dicen, puedes ir al cielo, necesitas darme oro, pues se lo das con gusto, ¿no? Sí, sí, vaya, No se lo sí, la hicieron. regalan. Entonces desde ahí ya empezamos mal, porque conquista no hubo. Conquista como Mm, tal, o sea, vamos y conquistamos a esos güeyes, no hubo. Bueno, tal así, igual y no. Que le salió bien, pues sí. Pero es que te digo que no conquistaron porque al final no crearon una colonia, crearon un virreinato, que era un reino asociado, eran dos reinos socios, ¿sí? Que prácticamente, Yo te doy, tú me das. bueno, si quieres. Bueno, pero ese es seguimos, otro tema. pero seguimos con el tema. No, pero pues algo así, no, no nos desviemos. Eso luego lo vemos. Pero, pero entonces, resulta que pasamos 400 años de eso, o sea, 300, ¿cuántos son? Sí, desde 1942 hasta la independencia en 1810. ¿Cuántos fueron? Más o menos. Sí, 400 años de virreinato, ¿no? Sí, más o menos. Y hay muy poca, Información. déjate información, muy poca referencia a eso. A eso no, eso es como, ahí, a eso no sirve, eso no lo hablamos, eso está vetado, Claro. esa información no hay que hablar de ello. Fue malo, Y porque, es que hasta la fecha sigue pasando así en la actualidad. O sea, con todo o sea, nunca te van a presentar tal cual las cosas como son. Digo, así lo veo. pues sí, la neta que, Dijeras tú, o sea, nada más lo más conveniente, lo que se exactamente. puede, lo que quieres o quieren que sepas. Y de repente llega el momento, bueno, hay quien dice que la calidad de vida en la época del virreinato, si bien no era la mejor, era mucho mejor que en otros lugares, ¿eh? O sea,
que en la India, que en ese mismo periodo, ¿no? Que en la Ajá. India, que incluso que en Estados Unidos, y en África, la neta, era una vida mejor que en la mayoría de las otras partes que no eran imperios, ¿no? Es decir, eh, les iba bien, no les iba tan mal a estos compadres. Ahora, la independencia no surgió como un movimiento de independencia, ¿sí? Es decir, Miguel Hidalgo Costilla era criollo. Y hay que hacer la diferencia entre indígenas, españoles y criollos. Y criollos, así Los es. criollos no eran mestizos, eran españoles de raza pura, nacidos en la Nueva España, ¿sí? Ujú. Sí, sí. Entonces, estos cuates, como no habían nacido en España, no se les daba acceso a los puestos políticos principales. No podía ser virrey, no podía ser gobernador, no podía ser Sí. presidente municipal, pero sí podía ser administrador, sí podía ser cargos Otros políticos cargos, ¿no? Otros medianos. puestos, o sea, Ujú. ya no podían tener o no adquirían los mismos privilegios. Así es. Entonces cuando Miguel Hidalgo se pone al tiro y con los otros cuates, que todos eran criollos, no eran ni siquiera mestizos, eran criollos, su objetivo era, a ver, vamos a pedirle a España que ya nos deje a nosotros también acceder a sus puestos políticos. Y si Dale. España hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Pues sí, vamos a dejarles chance a estos cuatitos, ¿no? Ajá. La independencia o no se da o hubiera tardado mucho, 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 mucho más. Sí, Pues, más tiempo. porque estos cuates ya han estado contentos. La independencia les salió porque España dijo, no, yo no te voy a dejar, y ellos, pues sí quiero y no te dejo, si quiero no te dejo, pues entonces nos independizamos, ya que había como 5 años de batallas, ¿no? Ajá. Al mismo tiempo, los demás países empezaron a querer invadir México. Mira, el virreinato anda cojeando. Vamos a ver si lo agandallamos nosotros. Y llegaron los de Estados Unidos, llegaron los españoles, los franceses, empezaron a caernos por todos lados, ¿no? Sí, forzosamente querían adueñarse de México. Así es. O sea, es que vieron todas las ventajas, ¿Eh? las riquezas que había aquí, Y o que hay. si te das cuenta, eso en la escuela primaria ni secundaria nunca te lo dicen así. Te dicen, No, pues es no. que las guerras de los pasteles hizo una guerrita que hizo por unos pasteles. No, no, no. No, Se no, no. querían agandallar México. Claro, obvio. Esa era la finalidad. Y no te lo dicen así. Es la No, bronca. claro. ¿Sí? Así es, Entonces, así es. yo no sé por qué la independencia se festeja bueno, sí sé. La independencia de México empieza el 16 de septiembre. Ahí inicia la idea o la lucha, ¿no? El grito de ¡Viva Ajá. México! De Miguel Hidalgo. Sí, ¿Sí? sí. Pero la independencia se consuma hasta 10 años después. Ajá, Hubo 10 cierto. años de peleas de independencia, sí, que sí somos independientes, que no, que sí, que no, que tú y que no, y 10 años. Y la consumación de la independencia es 10 años después, el 27 de septiembre, que si a lo mejor me equivoco. Sí, pero 10 años después, en septiembre. ¿Por qué Ujú. se festeja el inicio y por qué no se festeja cuando realmente dijimos, ya somos independientes? Aquí se consumó y aquí terminamos. ¿Por qué? Así es. Es como un poquito incoherente, o es porque lo ven desde la manera o forma en que pues ahí se inició la idea de la lucha por la independencia. Pues Pero pues una cuestión es cuando inicias algo, pero si lo logras o no. resulta que Porfirio Díaz, uno de los presidentes más inteligentes que hemos tenido, cumplía años el 15 de septiembre. Ujú. Entonces dijo, yo quiero que todo el pueblo festeje mi cumpleaños. Fíjate. Entonces voy a dar un grito de independencia, igual que el del cura Hidalgo, en la noche del 15, que es mi cumpleaños, para amanecer el 16. Entonces, que la gente festeje mi cumpleaños y después el inicio de la independencia de México. Y, Dos en uno. y así con eso, hago que mi cumpleaños lo pague el pueblo con el erario público. El pueblo, ándale, sí, pues sí. A Qué que veas, padre. a que veas cómo era inteligente, eso pasó 100 años después. Sí. Pero resulta que entre la independencia
y la revolución pasaron 100 años. Sí, 100 años. Y de ese periodo tampoco te dicen nada. No, pues no. No cuentan qué pasó en ese tiempo, o sea, realmente cómo surgió. Pues te dicen que el Porfiriato, te dicen que Benito Juárez, te dicen... El caso es que la República Mexicana tardó 100 años en formarse, tardó 100 años en consolidarse, y en ese tiempo que Yucatán se quiso independizar y no lo dejaron. Hubo bronca ahí. Y luego que se quería independizar a otro lugar de por allá y no lo dejaron. El hecho de que nos, según esto, que nos robaron gran parte del pueblo o del territorio mexicano, más de la mitad, y se lo robó a Estados Unidos, también es una gran mentirota. La parte de arriba, ¿no? No nos robaron nada, sí, la parte de todo lo que es la mitad de Estados Unidos, sí. no nos Sí, lo sí. robaron. Es decir, eh, ¿cómo era la cosa? Imagínate que el gobierno en la Ciudad de México, de los cuates que estaban tratando de estabilizar el país, porque había balazos por todos lados, se levantaban en armas por acá, había balazos por acá, la gente le robaba las tierras a la otra gente, la gente se vengaba, había muertos todos, no, los muertos que hay ahorita, no, ahí era cosa de que te pues roban. entonces no ha cambiado mucho la cosa. Pues no ha cambiado en cuestión de que la gente se muere de la Sí, violencia, claro. pero allá, Sí. pero en ese tiempo todos traían pistola, hasta los que andaban caminando, Sí, así sí. como las películas pues de Pedro Infante de rancheros, ¿no? Ándale. Todos traían pistola. Entonces tratar de estabilizar lo que es el territorio mexicano actual, y aparte tratar de estabilizar todo lo que era aquella mitad, todo lo que está arriba del río Bravo, era una situación titánica. Sí, oye. Los estadounidenses empezaron a migrar de, de las 13 colonias, que es la parte de Nueva York, la parte de donde está el Golfo de México, empezaron a migrar de este lado. En esa época, donde dicen que nos robaron el territorio, el 90 o 80% de la población eran estadounidenses, eran descendientes de ingleses, no se hablaba español para nada en toda esa área, no, la población era anglosajona, y de repente estas personas que vivían ahí dijeron, nos vamos a independizar de México, y le dijeron a Estados Unidos, ¿qué? ¿Nos pasamos contigo? Ándale. Y Sí, y Estados Unidos dijo, pues cómo no, aquí vente para acá, aquí te recibo, sí, sí. Entonces, fue conveniente. sí, entonces le dijeron Estados Unidos le dijo al gobierno de México, oye, ¿sabes qué? Estos cuates se quieren ir, se quieren independizar porque realmente no son mexicanos, no hablan español ni nada, ya son descendientes de estadounidenses, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Te doy una lana? Y que se vengan para acá, ¿no? Para que, o te los quito a Y hay fuerza. que muera, ¿no? Sí, algo O así. echamos balazo. Sí. Y pues el gobierno dijo, mira, yo necesito estabilizar la parte de acá abajo, dame la lana y órale, lo perdido, lo recuperado. Ándale, eso sí. Y se fueron. Sí, o sea, fue un trato conveniente en Sí, su pues la momento. neta se iban a ir, de que se fueran y yo no me ganara nada, a que se fueran y yo me quedo me embolso unos dineritos, pues órale, ¿no? Claro, sí, obvio. Por eso Estados Unidos actualmente no quiere tener tantos inmigrantes en esa área, porque ahora en Florida la mayoría, 80%, hablan español y son latinos. En California, el 80% de la población habla español y son latinos. Y no quieren que les pase lo mismo Ándale, ahora que pase al revés. que pasa Exacto, exactamente. exacto. Por eso andan todos que, no, los inmigrantes no quiero que... Pero bueno. Sí, entonces, esa época, Porfirio Díaz estabilizó, después de que hizo su despapalle, este cuate Benito Juárez, que realmente para mí es de los peores presidentes de México, porque realmente no hizo nada, nomás separó el cuellito con ideas de otras personas. Llega Porfirio Díaz al poder y empieza a organizar un cuerpo de contención, o unos policías que se llamaban los rurales.
Y los rurales, a punta de pistola, estabilizaron al país. Que yo me quiero independizar, ahí te van los rurales. Que yo quiero quitar la hacienda, que ahí van los rurales. Que yo quiero... Y los rurales aplacaban a todo a punta de pistola, ¿no? Sí. Entonces Porfirio Díaz tardó, sí estuvo 30 años en el país, le digo, en el poder, sí se volvió medio, ya de viejito, ya andaba chocheando feo y sí era medio dictador, pero si no fuera por Porfirio Díaz no fuéramos lo que somos, porque este cuate se echaba sus viajes a Francia, a Alemania, a Inglaterra, y cosa que veía nueva por allá, decía, ay, mira, hay un tren, llévenlo para México. Mira, aquí tienen electricidad en las calles, vía la iluminación pública, llévenlo para México. Mira, aquí tienen teléfono, llévenlo para México. Sí. Entonces, Porfirio Díaz estabilizó al país y aparte lo modernizó. Y entonces donde todas las partes, perdón, o sea, todas las partes y todas las épocas obviamente tienen su lado positivo y su lado negativo. Exactamente. Y hay cosas, así como yo digo, ¿no? Es que a veces es la falta de información y de conocimiento. Eso es lo único que ha pasado. Porque tenemos a veces ideas erróneas, equivocadas o escasas de realmente cómo ha venido siendo la historia de México. Sí, porque por ejemplo Porfirio Díaz te decían, es un dictador, que no sé qué, y no sé qué tanto. Porfirio Díaz creó las bases del partido del PRI, o sea. Sí, así es, cierto. Y los mismos priistas decían, no, que Porfirio Díaz es el dictador, pero nunca te decían lo bueno, todo lo bueno que hizo, ¿no? Que todos los presidentes antes que él no pudieron estabilizar al país. Así es que porque por lo que te digo, o sea, muchas veces la información pues se va a manejar a conveniencia, solamente lo que conviene que sepan, ¿me entiendes? Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, dijeras tú con Porfirio Díaz. Te aseguro que muy pocos saben todo esto que acabas de decir. O sea, ¿por No, qué? Porque nada más lo vemos o nos los presentan de la forma que conviene ahora a la política. no, aparte de que muy pocos lo saben, muy pocos lo van a entender, muy pocos lo van a Obvio, aceptar, así es. porque cómo te estás diciendo que lo que me enseñaron en la escuela no es cierto, pues si ya lo aprendí, yo no quiero volver a aprender, esa es la verdadera bronca. Es que mira, muchos caemos en el error de quedarnos con lo que entre comillas nos enseñan en la escuela y no nos damos a la tarea de investigar más a fondo. Por eso son a veces las ideas erróneas o no tan asertivas o con un amplio conocimiento de cómo ha sido la vida histórica del país. Por ejemplo, Benito Juárez, lo cacarean mucho, ¿no? Y que el presidente Benito Juárez, el prócer de... Lo único que dijo lo único que hizo fue robarle a Voltaire, porque la frase de Voltaire, un pensador francés, aquello de el respeto al derecho ajeno es la paz. Él no lo dijo, se lo robó aquel cuate. Pero pegó, fíjate. Y es lo único que O sea, aquí obviamente ha funcionado muy bien. y es lo único que te cacarean, ¿no? O sea, uy, sí, qué buena frase. Y ya lo ponen Bueno, en los billetes, y ya lo ponen en las monedas, y a Porfirio sí. Díaz, ¿por qué no? Digo, sí, tuvo sus broncas, sí, de repente, sí fue violento, pues tenían que ser en esa época, no hay otra manera, ¿no? Sí, es como cuando un papá, ¿no? Te quiere corregir, pues tiene que ser mano firme. Pues sí. Algo así. Pero fíjate que ahorita de que decías de las monedas y esos billetes y eso, yo recuerdo que antes, hace muchos años, cuando yo todavía era niña, hace poquito entonces, todavía me tocó monedas, no sé si en ese entonces era de la de 1,000 pesos, creo que sí, en esa, venía él, ¿no? O ¿Quién? me estoy equivocando, o era él o era Venustiano No, Carranza. era Venustiano Carranza, era don Ándale, sí, Venus. ya ahorita ya como que ya se me vino un poquito más la imagen, cierto, era Sí. Venustiano Carranza. Entonces, después de todos estos 100 años en los que se trató de estabilizar el país y que Porfirio Díaz lo logró, entonces viene la revolución. Sí. ¿Sí? Y la revolución también fue cosa de decir, ya Porfirio Díaz tuvo mucho tiempo en el poder y esa toda la cantaleta, que Porfirio Díaz ya tenía tiempo y que ya que se quitara. Y todos los demás
es decir, en la revolución había un montón de grupos que querían ser presidentes y en vez de unirse y platicarlo, se agarraban a balazos. En vez de decir, vamos a juntarnos todos, vamos a platicar, mira, ¿qué nos conviene? No, hay que agarrarnos a balazos y el que quede vivo, ese va a ser el presidente. Su raciocinio entonces. Y los que salían muertos eran los campesinos, los este los mineros, la gente del pueblo que se metía a luchar, ¿no? Que porque la revolución, porque sentía que los iban a beneficiar. Hay una película que no ahorita no recuerdo cómo se llama, que habla de la reforma agraria después de la revolución, de todas estas luchas, donde llega un ingeniero después de la revolución a medir los campos en cierto lugar de, de Veracruz, creo era, ¿no? Y empieza a hacer la repartición. Órale, a ti te toca esto, a ti te toca esto, a ti te toca esto. Y ya todos los trabajadores, todos los campesinos que antes trabajaban para un hacendado, tenían su pedacito de tierra. Y después se les repartió dinero a cada cuate de esto para que compraran maíz y grano y sembraran sus tierras. Y pasó algo que yo vi en los 90s y en los 80s en Guerrero. O sea, lo retrataron tal cual en la película. Ajá. Estos cuates, en vez de comprar el maíz y el grano y las herramientas que necesitaban para hacer su siembra, se fueron y se compraban caballos para correr, para andar haciendo apuestas, se emborrachaban, se compraban ropita, de la misma manera en que vi que los apoyos de solidaridad se los daban a los cierreños de Guerrero. Y se bajaban al pueblo a comprar pantalones de mezclilla y motos y tarugadas en vez de sembrar su tierra. Así es, sí, tristemente pasa. Entonces, llega la revolución, ¿no? Ya se dan a cocotazos todos. Y tú sabes cómo distinguir entre, ahora que son las fiestas patrias, ¿ves que la gente, los mexicanos se disfrazan de mexicanos? Ándale, sí. Y entonces de repente en la guerra de independencia ves un montón de revolucionarios. ¿Tú sabes cómo distinguir un héroe revolucionario de un héroe de independencia? Un héroe revolucionario de un héroe de independencia. ¿Por cómo? A ver, dime. Es fácil. En la época de la independencia no estaba de moda usar bigote. Incluso era mal visto usar bigote en la época de la independencia. Hidalgo no tenía bigote, Morelos y Pavón no tenía bigote, Vicente Guerrero no tenía bigote, Agustín Iturbide no tenía bigote. 100 años después era hasta ser macho tener bigote. Si no tenías buen bigote, no eras macho. Sí, claro. Sí. Entonces, Belisario Carranza tenía bigote y barba, Zapata tenía bigote. Ajá, Zapata. Y así te la llevas, ¿no? Sí, sí. Entonces, señora que me está escuchando, si usted va a disfrazar a su hijo en las épocas de independencia, no le ponga bigote, y en la época del 20 de noviembre, póngale un bigotote. Sí, fíjate que sí es cierto, como que no terminamos de ubicar estas diferencias, porque hoy vi en algunos, pues de los que desfilaron con su bigotazo. Pero digo, normalmente eso es el 20 de noviembre, ¿no? Porque es de la revolución. Sí. O sea, es diferente, ciertamente. O sea, eso es la revolución, donde hay más héroes exactamente revolucionarios que ahora en el periodo de independencia. Ahora, ¿por qué se les llama héroes? No, pues no salvaron a nadie. O sea, todos querían llevar agua para su cantarito. Pero me imagino yo que precisamente desde ese punto, ¿no? Del hecho de haber iniciado o haber sido partícipe, o no lo sé exactamente en qué punto dijeras tú los llaman o denominan héroes. No, un héroe actúa por desinterés. Claro, y todos los que anduvieron en la independencia tienen un interés económico, político o no sé, y todos los que andaban en la revolución tenían un interés económico, político o vete a saber. Pues sí, finalmente de ahí parte todo. ¿Por qué se le llaman héroes? No manches. Bueno,
porque así te lo pone la Pues historia, sí, ¿verdad? pues, superhéroes, Superman, Batman, el Chapulín Colorado, Sí. esos sí eran héroes. Pero bueno, eh, resulta que después de la revolución viene el periodo nacionalista. Y aquí es donde la cosa se pone bien. Si lo que acabamos de hablar se te hizo así como que oscurón, como que mala onda, como que como que gandalla, después de la revolución viene el periodo nacionalista, que es más o menos de... La revolución termina en 1917 cuando se promulga la Constitución y ya se consolida el país de Estados Unidos mexicanos, ya ahí ya existe México. Es decir, Sí. todas aquellas personas que dicen, ay, que España nos pida perdón por todo lo que nos hizo. Ay, está bien babosos. ¿Por qué? Ay, güey. Porque bueno, en la conquista, entre comillas, no llegó España, los que llegaron no eran españoles, no existía España. Existían tres reinos, que era el reino de Aragón, el reino de Castilla y el reino de no sé dónde, de Galicia creo era, no me acuerdo. Que esos tres reinos coexistían en lo que es ahora España, pero no eran un país, eran tres países tres familias que controlaban lo que ahora es España. Mandaron gente para acá, pero España ni existía. No pueden decir que nos conquistó España. Al momento que sí hubo conquista, no pueden decir que nos conquistó España porque no existía España. No, bueno, ahora tienen otra idea. No, Bueno, eso se consolidó, se llevó sí, después. se unieron y así como en México se hicieron sus golpes y sus batallas y ahí sus guerras y después se consolidó como un solo país que es España, pero antes no era Así es. España, eran tres reinos con diferentes mandatarios que coexistían y se llevaban bien y los tres metieron dinero para órale, vamos allá, ¿sí? Así es, efectivamente, se unieron fuerzas. Entonces, Fue como un convenio, oye. ¿por qué le vas a pedir a España que pida disculpas si España no existía? Bueno, porque hoy sigue existe. Pero, pues, no, Y lo ven de esa forma. claro, sí, es como si yo voy y le digo a tu abuelito o te digo a ti, tu abuelito me sacó la lengua y ya se murió, tú pídeme perdón, o sea, Bueno, bueno, si lo pones de esa forma, o, pues o, o, igual puede o ser. como si tú compras una casa y el dueño anterior se murió y voy yo y te digo, oye, el dueño anterior me dio 5,000 pesos, págamelo tú, o sea, No, no, sí, es un poquito, pues, fuera de lugar, pero pues bueno. pues yo digo que no, que se dejen de babosadas y se pongan a hacer otra cosa. ¿Sí? Ahora, los mexicanos no existiríamos sin la intervención española, es decir, aquellos eran mexicas, otomíes y demás, y eran un Ujú. montón de pueblitos diferentes con su diferente cultura. Sin los, sin los, sin los españoles, no existiría el mariachi, no existiría la trompeta, no existirían los caballos, no, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, es que por eso te decía, o sea, todo tiene su pro y su contra, o sea, obviamente tiene su lado positivo y pues su lado negativo, y así pasa siempre, y así va a ser siempre Sí, pero en toda la historia. ¿cuántas personas en los últimos 10 años has oído que quieren que niegan, o sea, que están enojados con España Sí, y que quieren que España pida perdón a fuerza? pero Sí, mira, es precisamente por lo que hemos venido comentando o has venido comentando, o sea, es la falta de información o una errónea información sobre lo que ha sido la historia y cómo, entre comillas, fue la conquista. ¿Entiendes? Es por eso que tienen arraigada quizás esa idea de que se pida perdón y todo eso, pero pues, finalmente es a veces por desconocimiento total de cómo ocurrieron las cosas. y es que, ¿te acuerdas cuando íbamos en la primaria? No íbamos juntos, obvio, ¿no? Pero, ¿No? pero los maestros repetían todo como pajarito. O sea, Sí, te decían, la revolución. Es que había mucho descontento y los pobres eran pobres y los ricos eran ricos y por eso hubo la guerra de revolución. Ya está ahí. Mm, sí, Era todo lo que te decían.
Sí, pues te digo, o sea, era o ha sido, o fue una información escasa, errónea hasta cierto punto. Y luego le dices a un niño de pon tú 8 o 10 años. Entonces se firmó la Carta Magna. ¿El niño qué sabe que es una Carta Magna? O sea, No sabes, y, ¿no? Pues no. y se hicieron los acuerdos de San Luis. Y el niño, ¿qué será? Yo decía, ¿qué serán los acuerdos de San Luis? O sea, ¿de qué se trata? ¿Con qué se El come? plan de Ayala y todo Sí, sí, eso. sí, el abrazo de que te capan. Y y así, ¿no? O sea, Sí, pero bueno, vamos al periodo nacionalista. En el periodo nacionalista, después de que se promulga la Constitución y el país se estabiliza, entre comillas, y se vuelve un solo país ya México como tal, porque antes de eso no era México, eran otros nombres y tuvo como 1000 nombres, ¿no? sí, El sí, sí. Imperio Mexicano, el Virreinato no sé qué, el Emperador no sé cuánto, entonces La ya, Nueva España, ¿no? También algo así. sí, sí, ya se consolida como México y empiezan los conservadores o los intelectuales de ese tiempo a crear una identidad. Sí, liberadores, todo eso. Sí, pero empiezan a crear una identidad que sí se necesitaba, la neta. A crear una identidad, pero que empezaron a crear un montón de mentiras. Los niños héroes no existieron. O sea, para empezar, voy a empezar. En la época de independencia, ¿sí fue la independencia los niños héroes o fue la revolución? Ah, independencia, Fue ¿no? la independencia, que llegó los Estados Unidos, llegaron y llegaron a Ciudad de México, y en el castillo de Chapultepec había un colegio militar. Sí, el colegio militar está en el castillo de Chapultepec. Y había Ujú, como 200 cadetes, ¿no? Más o menos. No había ujú, ujú. soldados, no había un regimiento, no había generales, eran los cadetes que estaban aprendiendo a ser soldados y que la mayoría Sí, estaba de vacaciones o de franco y se quedaron unos poquitos que no tenían familia o que no tenían forma de regresar o que se iban muy lejos, no regresaban a tiempo y se quedaban ahí en el castillo, ¿no? sí. Todos eran mayores de 16 años. Entonces de niños no tenían nada, ya estaban berijones, ya tenían Ay, cálmate. ya tenían peleas en el Coliseo, ya tenían Bueno, peleas. niños, sí eran unos niños al lado de nosotros No, no, por no, a la ver, edad igualitos. no, no, espérame. No eran niños, ¿por qué? Porque en la época de independencia la media de vida o la expectativa de vida era de 40 años. La mayoría de la gente, yo creo el 90% de las personas se morían a los 40 años. Tú y yo ya estaríamos bien. Sí. Bueno, pero me imagino que por lo mismo, ¿no? O sea, pues como quiera que sea, eran chicos de edad, No, 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 entre no, 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 comillas. no, 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 no. En esa época no existía la adolescencia. No, mira, es que yo me imagino que conforme fue No, pasando el tiempo, por eso le dieron ese título, no. no en ese instante. No, fue una situación dramática. Para que diga, ay, pobrecitos niños. En la época de independencia pasabas de niño, Manipulación psicológica. no había adolescencia. La figura de la adolescencia no existía. A los 12 años ya eras un hombre, ya te O ibas sea, a trabajar. era pum, cortabas niñez y ya eres un hombre Sí, o eras mujer. niño, tienes 12 años, vete a trabajar al campo, vete a riar, Sí, 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 obvio, sí. vete a sembrar, vete a piscar, ya tienes que aportar justificar tu Tu existencia parte, sí, sí, tu y ya responsabilidad, claro. no había chance de ser adolescente. Ujú, De niño a hombre de un putazo, ¡pum! Ahí está, ¿sí? ujú, sí. Entonces, no podemos juzgar a esa época con la visión de ahora. Hoy sí tienes chances de los 12 a los veintitantos de ser chamaco y de pachangueártela y de evitar Sí. responsabilidades. En ese tiempo no se podía. No, 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 era otra cultura, pues era otra No, forma no era otra de cultura, llevarlo. era otra forma de vivir, otra realidad, Sí, sí, ¿no? por eso me refiero, era otro tipo de sociedad. Entonces, no eran niños, ya estaban listos para matar a otros cuates, ya estaban balazo, ya, Sí, ya algunos hasta mujer tenían, estoy seguro, y chamacos, o sea, puede ser que sí. puede que sí. Entonces, niños no, ni de chiste eran niños, ¿sí? Okay. Y eran 200, no eran 6. ¿Te imaginas
6 cadetes contra 2,000 soldados, pues no. No, pues no, oye. Yo, si yo ni tiro balazo, yo ya me rindo, ya déjenme. ¿Sí? Sí. Pero 200 dijeron, estamos acuartelados, desde aquí les tiramos, no los dejamos llegar, a chance y les ganamos, ¿no? Y la Ajá. neta, los estadounidenses perdonaron a la mayoría, o sea, tampoco fueron tan gandallas. Sí mataron a algunos, pero a los que se rindieron, está bien, les respetamos su vida, no les déjenlos que se vayan, mientras nosotros ya nos ponemos en posición del castillo de Chapultepec. Y el cuate que se tiró con la bandera, puro chisme, ¿no? Porque querían crear ese sentimiento de pertenencia en el país, Ujú. ¿sí? Sí, Otro de algo con que identificarte, pues, güey. Sí, otra de la situación es vamos a decir que nos conquistaron los españoles para tener coraje y que la gente tenga valor y que se sienta orgullosa de lo que somos. Hubo una época en ese nacionalismo mexicano, hubo una época en que dijeron, esta Navidad quiero que Santa Claus no traiga los juguetes. Esta Navidad a los niños mexicanos les va a traer juguetes Quetzalcóatl. Ay, qué ideas, ¿no? Que no pegó, porque se No, hizo una no, campaña mediática en todo el país y no pegó, pero pudo haber pegado. no fue muy buena campaña, pero pues lo Pues intentaron. ese año en todo el país se supo que Quetzalcóatl venía a dejar. Juguetes. Sí. Bueno, es que, híjoles, no, es que cuando tienes arraigado una idea ya desde hace mucho tiempo, como Pero es que es que, difícil, no, ¿no? espérame, pero es que eso fue antes del Santa Claus de la Coca-Cola, mucho antes, o sea. No, o sea, sí, sí, pero, o sea, bueno, es que eso viene desde la creencia o ¿cómo se dice? Decías tú hace un rato de presentarte un dios, ¿no? Un dios, una virgen, o sea, viene desde ahí también. Las ideas, la cultura, el cómo te vas creando esas, ideas, o fe, o esperanza, o no sé, todo lo que engloba. Pues el mito guadalupano ahí empezó a ser popular, sí, sí se hablaba en algunas partes del país de que se apareció la Virgen y Juan Diego, pero pues era una cosa de que, pues está chido, ¿no? Sí. Ahí en ese nacionalismo mexicano fue donde se empezó a conmemorar el Día de la Virgen en todo el país. Se volvió viral, digamos, y consolidado como una fiesta nacional, porque también Ujú. necesitábamos ese símbolo. Y aunque la Sí, Virgen no es mexicana, eh, no hay símbolo más mexicano que la Virgen de Guadalupe. así es, cierto. Sí, entonces, em, pues en ese nacionalismo surgieron muchas de las ideas mal entendidas que tenemos en nuestra actualidad. Así es. ¿Cómo ves? Pues mira, yo siento que, bueno, todo tiene sus bases, sus raíces, ciertamente, y más a estas alturas, creo que con todo el cambio de que ha habido en la reforma educativa, como que ya no entran todavía, si antes no era tan a fondo, hoy creo que menos de lo que ha sido la historia, hablando específicamente de México, ¿no? Porque pues sabemos que tanto, no, en primaria creo que no se ve tanto, pero en secundaria sí que se ven tantos otros que, independencias y eso, ¿no? De otros países y así. Pero hablando específicamente de México, creo que ya no tocan a fondo, tantos temas, así como lo decías hace un rato, ¿no? Que si el virreinato, que si la colonia, que si la conquista, que si el periodo tal, que si el porfiriato, que si había otro, ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita su nombre, pero Zapata y todos los revolucionarios, ¿no? Y los de la época de la independencia. Digo, pues son pocos los que nos damos a la tarea de realmente confirmar y corroborar los datos, ¿no? De ver si es cierto o no es cierto, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, y las cuestiones
tanto de política como de transformación de del país. Entonces, este, la cuestión aquí, yo siento que pues que nos deberíamos de dar a esa tarea, ¿no? O sea, ya no ser como borreguitos, porque la mayoría hemos sido así, ¿no? El hecho de, no, pues creer todo lo que nos ponen. Es parte como yo lo veía, ¿no? Si te acuerdas en la universidad más, te da más, al menos a mí me pasó. Cuando hablábamos de estos temas, ¿no? Decíamos de la conquista, de cómo quizás el estandarte de la Virgen de Guadalupe, el hecho de que te hayan traído otra ideología, otras creencias, decías, pues pero esto me conviene más ¿Sí te porque acuerdas, pues sí aquí te ya no me acuerdas, sacan. hablando de eso, sí te acuerdas que nos pasaron la película de la otra conquista, ¿no? En la clase. Ajá, en la uni, En sí, ese sí. momento, le compré la idea a la película. La neta sí se me hizo lógico ver eh, cómo te plantean que los españoles o los europeos traen su religión y te la, te, eh, en la película se ve como que te obligaban a tener esa religión. Uh-huh. ¿Sí? La cosa, no, neta no fue así, no fue nada así. Es decir, ellos te evangelizaban igual que ahorita. O sea, no te ponían pistola para que creyeras en Jesús. ¿Te imaginas que unos poquitos españoles dijeran, ¿sabes qué? Esta pirámide no me gusta y vamos a poner una catedral mejor. Y órale, güeyes, a fuercita tienen porque yo digo, tienen que, este, que crear la catedral aquí, esta iglesia. Uh-huh. Sí, sí. No, oye, ¿sabes qué? ¿No te gusta más mi Dios, verdad? Sí, me gusta más, la neta. Y si cambiamos esta pirámide y ponemos una casa de Dios, yo creo que digo, no estoy convencido, yo no viví en esa época, pero se me hace más lógico que ellos dijeran, vamos a hacerle su casita a Dios, Ajá, porque había un montón todavía en la época de independencia, el 70% de la población era indígena. sí, Eran muy poquitos criollos, eran muy poquitos mestizos, bueno, mestizos ya había más, pero la mayoría eran todavía indígenas. sí, así Entonces, es. la población seguía siendo dominante en número. Ujú. Si ellos hubieran querido, también se arman los balazos y los corren, o sea, Sí, obvio. ¿sí? Es que por eso, mira, es que yo lo veo de esta manera. Fue más del lado psicológico, o sea, supieron, ¿me entiendes? Así como lo estás planteando, supieron manejar la situación a convencerte de tal manera sin utilizar armas, Pues, sino que su convencimiento fue desde quizás lo emocional, lo es que psicológico. yo insisto que no fue convencimiento, simplemente te dieron otra opción y una opción menos violenta que la que traías. Exacto, por eso te digo, o sea, no como lo dijeras tú, como bombardear y estar a fuerzas dándole y dándole para que lo convenzas, pero finalmente esa otra opción que acabas de decir, pues los convenció más, obvio. Optaron por, prefirieron esa Sí, opción. fue una mejor opción, para la época fue una mejor opción. Ujú. Y pues dijeron, vámonos a vernos católicos, está mejor la cosa, la neta, voy a sufrir. Menos agresiva. Sí, la neta, no se van. Sí, que la Santa Inquisición hizo lo suyo, sí, Sí, obvio. pero, sí, Es que mira, son diferentes etapas. O sea, todo se da así, por etapas. Obviamente volvemos a lo mismo, todo tiene su lado bueno, su lado malo, su lado oscuro, o sea, todo. ¿cuántas personas crees que haya matado la Santa Inquisición? Así un número al azar, lo que tú creas, dime uno. La Santa Inquisición, Sí. ay, no sé, miles, ¿Cuántos miles? ¿crees? ¿Cuántos miles? Yo te pregunto. No, pues, ay, no sé, unos que, 3,000. Pon tú, 3,000. Personas que en 100 años mató la Santa Inquisición, pone tú, ¿sí? Un Ujú. número pues, razonable. Antes de que llegaran los españoles, ¿cuántas personas sacrificaron los mexicas? Y yo, ¿qué O más sea, que eso? o sea, yo creo que unos 3 millones, fácil.
Es que mira, aquí o sea, la cuestión es que está planteada así, ¿no? Eh, pues los este indígenas hacían sus sacrificios para sus dioses. Era su forma de rendirles tributo para que estuvieran bien con ellos, ¿no? Seguirles dando buenas Sí, 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 cosechas, sí, lluvias y todo, todo, todo. espérame. Eh, Sí, pero nomás los mexicas eran los que hacían los sacrificios y sacrificaban a los demás a todos pueblos. los demás O pueblos, sea, ¿y sí, obvio. por qué Sí, sí, nomás sí. yo? Porque pues eran, ya ves, al menos en ese entonces, pues, o se creían los jefes de jefes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Obviamente no iban a disminuir su población, Mira, no les convenía. ahora sí que dicho de una manera más fácil, los indígenas de América se quedaron con el menos peor. O sea, Algo así. Algo así. Que ahora, creo que sigue pasando, ¿no? ahora Pero bueno. cuando la Santa Inquisición hacía esas cosas, ya estaba aceptadísima la religión católica, sí, a los que enjuiciaban por brujos y demás, los mismos indígenas dijeron, este es brujo, cárgatelo, porque pues, Sí, sí. sí, ya estaba aceptadísimo. Entonces, eh, creo que hay que empezar a concientizar esto, a aceptar que no toda la historia de México es. Creo que nos hicieron creer que era una situación muy heroica, gente desinteresada, con personas que dieron su vida por el país a cambio de nada, y la neta no fue así para nada, ¿no? Y empezar a ver mm, que si no empezamos a aceptar las cosas como son, vamos a seguir peleando con España en vez de preocuparnos por la situación del país, Así es. ¿sí? Porque eso Sí, de, sí, porque no todo es malo ni todo es totalmente bueno. porque yo empecé a escuchar hace como 6 años, más o menos, que alguien decía, es que los conservadores y los liberales. Espérate, compadre, eso, eso fue después de la independencia. O sea, ya en este momento ya no hay conservadores, ya no hay liberales. O sea, ya no hay gente que quiere tener un imperio y gente que quiere hacer una república, no friegues. O sea, sí, ¿me entiendes? Eh, Quizás vistos desde otro punto, no tan así como conservadores y liberales, pero pues bueno, o sea, cada quien tiene sus Es que ideas. era su discurso del cuate no voy a decir nombres porque se enoja el peje, Ujú. pero era su discurso. Los conservadores no quieren. ¿Qué más conservador que él? Que seguía necio con lo que le dijo los libros de texto de 1970, o sea. Es que es eso, o sea, muchos se quedan o nos quedamos con esas ideas sin meternos más a fondo a realmente cómo ha sido la historia. Y digo, recalco, o sea, no todo es totalmente malo ni totalmente bueno, o sea, esos matices. Y Por dijeras tú, o eso, sea, no puedes entrar, o ninguno creo yo, la verdad también, que ninguno, o igual y sí, hubo uno que otro que hizo las cosas desinteresadamente, pero sabemos a ver, dime perfectamente uno que solo, todos tienen un interés, dime uno solo todos tienen. dime uno solo que haya dado patos sin guarache, uno solo. No, por eso te digo, o sea, no puedo darte nombres porque digo, pues Porque no hay. siempre va a haber algo, A un ver, interés de por mira, medio. vamos a hablar de Emiliano Zapata, ¿sí? Emiliano Zapata era hacendado, no era pobre, no era el más rico de Morelos, pero no era pobre. Emiliano Zapata tenía mínimo 3 caballos. Tener un Sí, caballo en esa época era tener lana, porque el sí, caballo no se sí, mantiene más solo. el tipo de caballo. Y no se mantiene solo. Y Emiliano Zapata andaba de feria en feria, de pueblo en pueblo, y era borracho, parrandero y jugador, ¿sí? Y de repente Emiliano Zapata le entra la revolución porque le quisieron quitar su rancho, Mm, su hacienda se sí, la quisieron quitar. obviamente brincó. Si no le hubieran tocado su ranchito, Emiliano Zapata ni dice nada. Sí, va, Él, feliz como siempre. él hubiera seguido con sus mujeres, ligándose a quien pudiera, andando en la feria de San Marcos, andando en la feria de no sé qué, jugando a los gallos, bebiendo cada vez que podía. Entonces, ¿dónde están los héroes? Pues, Es que es lo que te estoy diciendo, o sea, finalmente y todo, y es que es así real hasta la fecha, o sea,
siempre va a haber un interés de por medio. Y nada es totalmente bueno, ni totalmente malo, ni negro, ni blanco. O sea, así son las cosas. Así han venido haciendo las cosas. ¿Y te gusta que a tus hijas les enseñen eso en la escuela? Digo, para mí me vale madre porque yo me voy a morir y no voy a dejar descendencia. Ay, mira, yo creo que todos tenemos la libertad, o así debería de ser, de tener nuestras propias ideas, ¿no? De no quedarnos solo con lo que nos dicen, sino tener la intención, la habilidad, la inteligencia de investigar. Es como en todo, o sea, es como en todo, no puedes quedarte con lo que te dicen. Es como lo que manejan los medios de información. O sea, muchas veces te presentan lo que es conveniente, pero en fin no te muestran todo lo que hay detrás. Así es con la historia de México. Digo que ahorita ya hay más opciones para poder investigar, para poder orientarte, para poder empaparte de más información. Pero pues bueno, no todos tenemos ahora sí que esa intención de hacerlo. Pues es que Y ya nos dijiste lo quedamos mismo como con lo... 5 veces. Ya dijiste que lo mismo como 5 veces. Bueno, ¿Eso qué? eso es eso. Te Que pregunté, mejor no se queden. no, respóndeme la A ver, pregunta. ajá, a ver, la pregunta dámela. Te gusta que esa educación tengan tus hijas? Pues no del todo, pero sí las invitaría a que investigaran más, porque es información, no quiero decir que errónea, porque obviamente hay parte de verdad, pero pues no está totalmente contada o narrada como es o como fue. Ahora, resulta que en el nacionalismo empieza a crearse la identidad del mexicano como es ahora, ¿sí? Uh-huh. Los corridos forman parte de la cultura mexicana y eran narraciones de historias y aventuras de gente de pueblo y de alguno que otro cuate, pues pudiente, ¿no? Sí. Después en el nacionalismo surge la figura del mariachi. Que te empiecen a decir que el mariachi viene desde la época de independencia no es cierto. Los mariachis surgen en 1920, ¿sí? Uh-huh. Con la evolución de ciertas orquestas que empezaron a cantar regional mexicano. El regional mexicano, el ranchero, no existía antes de 1920. La música que escuchaba la gente eran polcas, como podía ser marcha Zacatecas. Empezaban en 1920 a bailar danzón y los boleros. Ah, sí, sí, ¿Sí? ajá, sí. Antes de eso no había música comercial. La gente que tocaba música, tocaba su guitarrita y cantaba su canción. Las personas que eran músicos, vivían de la música, se la pasaban tocando en los bares, en las cantinas y les daban su monedita, pero no había música comercial, ¿sí? Uh-huh. Cuando aparece el disco de vinilo y los tocadiscos, es cuando empieza a aparecer la música comercial y los cantantes y músicos empiezan a ganar dinero por vender discos, ¿eh? Sí. Entonces, ese nacionalismo creo que debería de esclarecerse, ¿sí? Porque Es que es eso. es lo que te digan que el mariachi ha sido el género musical por excelencia desde siempre, no es cierto. O sea, se supone, bueno, a estas alturas te lo presentan como lo representativo o el género musical representativo de México, ¿no? Pero O desde de la siempre. cultura mexicana, así te lo presentan, así te lo venden. Sí, sí, pero desde siempre. Te lo presentan que desde antes de la época de la revolución, según eso ya había mariachis, no es cierto. Pues no, o sea, es hasta como ilógico, ¿no? También, Sí. o sea, o sea, como desde esa época, pues obvio que no. O sea, por eso te digo, a veces no se reflexiona en sí, a conciencia, los datos que te dan.
porque a veces hasta de lógica. Entonces, si te das cuenta, todos los símbolos mexicanos, en cierto porcentaje, si no es más de la mitad en todos, están mal planteados. Y estamos orgullosos de algo que realmente es en gran porcentaje, si no una mentira, una verdad a medias. Claro, sí, cierto. Y por ejemplo, nos hacen, el gobierno pasado y se empeña en que debemos de estar enojados con los españoles, cuando no podría haber México, o sea, México, el mexicano, lo que es México como tal, es la fusión de España con los indígenas americanos. Los indígenas americanos no tenían guitarras. No, pues no. Es que por eso te digo, o sea, eso es lo que, o sea, nada pasa porque sí. O sea, todo tiene Espérame, es que no me estás captando la idea. ¿Sí? No, sí te estoy entendiendo. Es que nada pasa porque sí, lo estás justificando cuando la verdad deberíamos estar indignados de que el gobierno actual nos esté diciendo que hay que estar enojados con España. Y Mira, al final de cuentas, a ver, dime una cosa. ¿Tú estás enojado con España? Yo no, pero yo tampoco. ¿Conoces Creo que sí? Sí, claro que sí, pero eso es lo que te estaba diciendo desde hace un rato. ¿Y eso eso nos conviene, que estar enojados con España? Porque es un gran porcentaje de la población que sigue el rencor hacia España nomás porque dijo el viejito pedorro, ¿sí? Y porque la presidenta Coná también lo dice. Pues te digo, o sea, es que aquí ya depende de cada quien. No depende. O sea, sí está mal el hecho de que como que te estén vendiendo quizás una idea equivocada, ¿no? Que te traten de sembrar, dijeras tú, ese odio o ese coraje por otra cultura u otro país, otras personas. Mira, me voy a meter a lo político más de lleno. En el informe de gobierno, la presidenta Coná dijo que ya están que en los hospitales y el sistema de salud ya tiene al 90% todos los medicamentos. No es cierto. No hay ni el 30% de medicamentos, ¿sí? Y la megafarmacia no funcionó. Y la refinadora Dos Bocas no funcionó. Y el Tren Maya no funcionó. Y todos los proyectos que tienen no funcionan. Y el chocolate del bienestar no se vende. Y eso sí, o sea, de eso no te des cuenta, ¿eh? De eso no lo veas, de eso tápate los ojos. Pero sí dile a España que te pida perdón, eso sí. Es que mira, exactamente, de eso se trata. Y creo que eso lo vimos también en la universidad, o sea, de eso se trata. No, eso no vimos en la universidad porque no existía la 4T. No, la situación y el hecho de que, obviamente, para cubrir una situación o unas cosas, pues te plantean otras. Y es eso, ¿me entiendes? Es lo que te puede decir que se está haciendo. O sea, te meto ciertas ideas, pues para que tú no veas esto que realmente está pasando. Entonces, según tu punto de vista, como cada quien le corresponda, debemos dejar las cosas así. No precisamente de esa manera, ¿no? Entonces, no, yo no lo digo de esa manera, sino que simple y sencillamente sí, o sea, es erróneo. O sea, hay muchas situaciones y cosas de la historia de México que no han sabido o no han querido presentarlas tal cuales son. Ahora, si lo hablas desde el punto de lo que acabas de decir, de sembrarte o ponerte la idea de que tienes que estar enojado con España por esto, por esto y por esto, o sea, a mí también hasta cierto punto se me hace, fíjate que yo ya ni había pensado en eso, o sea, sí lo escuché hace años, sí lo escuché hace tiempo, sí lo vi, ¿no? Cuando decían y que pidan perdón y que bla, 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 o sea, a mí también se me hizo como, no tonto, ¿no? Pero digo, pues a veces son ideas como que ya no van, o sea, ya ocurrieron muchísimas cosas y vuelvo a lo mismo, muchas veces las personas se dejan llevar por la falta de información o la escasa información que tienen de los hechos. Entonces, bueno, ¿qué le aconsejarías a esa gente que se deja llevar por la falta de información y que nomás habla por hablar y que son bien babosos? Precisamente que se investiguen más.
O sea, que se empape más de la información, de realmente cómo ocurrieron las cosas y las situaciones, ¿no? O sea, porque te aseguro que muchos todavía a estas alturas de la vida tienen esa idea, ¿no? De que, llegaron los españoles, nos conquistaron, nos sometieron y todo, ¿no? Todo malo, todo fue malo. Pues realmente no es así. Obviamente tuvo sus bajas, tuvo su lado oscuro, pero pues también tuvo y hasta la fecha todos los otros beneficios, ¿no? Del hecho de que llegaran. Pero es eso, que empaparse más de la información tal cual como ocurrió, para que no te dejes nada más llevar por lo que te dicen unos cuantos o lo que te dice el libro o tal libro, ¿no? O sea, hay mucho más información en tantos otros libros. Y es mejor empaparse antes de formularte una idea. Pero bueno, o sea, ahora sí que cada quien. Pero sí, nos sentimos todos bien orgullosos del 15 de septiembre festejando. ¿Sabes que eso es algo que ¿cómo decirlo? No es que me saque de quicio, no es que me moleste, no es que... Pero de repente tienes opiniones muy tibias. Es que mira, ¿qué quieres que te diga? O exactamente a qué te refieres. A que esa situación de, sí, es que está mal, pero cada quien. Es como decir, pues sí opino que está mal, pero no importa si no cambia. O sea, yo... No es eso. A ver, es que como tenemos cierta responsabilidad, aunque no somos ni el medio más seguido, ni nos escuchen 100 personas siquiera, ni tenemos cierta responsabilidad de no ser tibios, de no quedarnos a la mitad con nuestras opiniones, ¿sí? Y creo que ese tipo de actitud es el que toman las personas que luego se están quejando de que ya nos pusieron el impuesto del refresco, ya nos pusieron el impuesto de los videojuegos, ya nos pusieron el impuesto de no sé qué, no hay medicinas, no hay esto, pero pues cada quien. Sí, como que te criticas, juzgas, dices, pero no haces nada, ¿no? Más o menos, Algo así, más algo o menos, así, más o menos algo así creo parecido. creo que no tomas una posición definida, eh, eh, por lo menos en el programa, o sea, por lo menos en el podcast, no tomas una posición definida. Al principio, cuando empezamos este proyecto, veía que tenías, y lo dije creo al aire, en los primeros programas, veía que tenías esta situación de la radio tradicional, donde eran dos locutores, y uno decía, qué bonito está el arcoíris, y el otro, ay, sí, está bien Sí, pues. bonito. Y los dos decían, qué bonito está todo, ¿no? Ya se te quitó, ya pasamos de ese nivel. La etapa. Pero ahora, qué bonito es el arcoíris. Pues yo creo que está feo, pero pues cada quien. Ay, bueno, es que mira, a ver, hay muchos puntos, pero no quiero entrar en polémica y Pues que de cosas eso se así, trata, porque de no entrar me en quiero política. meter, sí, pero no me quiero meter de lleno a política porque hay tantos puntos que no acabaría en este momento. Pero sí hay muchas cosas en las que estoy en contra. O sea, mira, es que tú dijiste de hace un rato un punto, ¿no? Del medicamento y todo eso. Que si no funcionó la megafarmacia y bla, bla, bla. Hay algo que yo siempre he dicho y puedo seguir sosteniendo, no sé hasta qué tiempo, pero hasta ahorita puedo seguir sosteniendo esto. No vas a querer cambiar el país en un año, en 6 años, en 12 años, de tantas décadas atrás como ha venido funcionando. Y esto no quiere decir que esté en contra o a favor, en el sentido estricto de que digo, bueno, en un principio, bueno, hay que dar el voto de confianza, ¿no? Obviamente, me he venido dando cuenta de que hay Me hace, situaciones, decisiones que no han sido muy bien tomadas, me hace que que estoy de no acuerdo se con han llevado a cabo como debería de ser, que no han sido favorables. Y es hablando específicamente de medicamento, que tocaba hasta hace un rato que si los hospitales no tienen, que si le hace falta esto, que si el sector salud está horrible.
puedo decirte que sí, pero también puedo decirte que no es tanto porque venga de arriba, sino porque aquí también, híjole, no me quiero meter, pero bueno, voy a abrir mi boca. En algunos hospitales, si no hay medicamentos, si no hay material, no es porque no les llegue, es porque mismos de ahí agarran y se llevan, como dijeran coloquialmente hablando, agua a su molino. Y los que terminan fregándose somos nosotros, la población, que dependemos de ese sector salud, de su, ¿cómo se puede decir? De su servicio. ¿Y quién los deja? ¿Quién los deja ¿Entiendes? hacer eso? El de arriba. La responsabilidad es de arriba. Hablando de arriba específicamente, Sí, 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 sí. hablando de un hospital, pues el director, ¿no? Por eso, y el director le rinde a la jurisdicción y la jurisdicción le Sí, rinde. espérate, pero es que mira, y creo que está bien claro, y siempre ha sido así. Suponiendo, vamos a hablar, no, del gobierno federal. Guerrero, a ver, te doy 5 millones, por poner un ejemplo. Llega donde tiene que llegar. Pero ahí yo voy a decir, no, no me dieron 5, me dieron 4. Pero, y ahí se va disminuyendo la cantidad y así pasa donde quiera. Políticamente estamos mal, muy mal. Pues yo ¿Me digo que entiendes? cada Y quien. sí, y, y sí, no me gustaría que mis hijas siguieran con esas ideologías, con esas creencias, con ese conocimiento, entre comillas, de lo que ha venido siendo la historia del país. ¿Era tan difícil decirlo? No, pero es que me picaste y ni modo, surgí. O sea, hay situaciones y cosas en la vida del país que no me parecen, que en las que no estoy de acuerdo. Afortunada o desafortunadamente, pues cada cabeza es un mundo. Y sí, va a seguir habiendo revolución quizás desde otro punto, desde otra forma, pero lamentablemente hay muchas cosas que yo veo que no han cambiado. ¿Y qué podemos hacer? Quizás alzar la voz. Pues mira, hay esperanza porque después del periodo nacionalista, que termina más o menos en 1958, 60 más o menos, empieza la transculturización tan satanizada. ¿Te acuerdas que los maestros de la universidad, la transculturización es mala, la transculturización es el diablo? Y no, ¿te acuerdas que nos decían eso? Sí, sí. Pues en 1960, 58-60 empieza la época moderna, no en México, a nivel mundial, y empieza la transculturización, y es cuando empiezan rock and roll que surge en Ajá, Estados rock and Unidos, roll. y surge Sí. en Estados Unidos y surge en Inglaterra, empieza a bajar a México y llega Enrique Guzmán y llega César Costa y llega que tu Angélica María y empieza a haber rock and roll en México, ¿no? Y Sí. entonces empiezan a permearse de ideas de otras culturas, y lo mexicano empieza a ir para allá también, y empiezan también después llega el rock, ya no el rock and roll, el rock, y empieza a haber grupos de rock mexicano en Uh-huh. español, y empieza a haber otro tipo de música, empieza a haber rap. El rap es muy contestatario, muy de criticar al poder. El rock también, el heavy metal, el reggaetón incluso, pues de cierta manera también como que a veces sirve como desatarantador, ¿no? Entonces, Sí. entonces empieza esta situación en que las culturas más o menos se empiezan a tener mucho en común, los jóvenes empiezan y la población empieza a tener mucho en común, y empiezan a hacer estos grupos de protesta como los hippies, como los anarquistas, como los punquetos, como los emos, etcétera, etcétera, y empieza a haber eh, un grupo de choque contra toda esta situación, ¿sí? Entonces, hay esperanza, digo, la cultura se equilibró en ese momento, y, y hoy por hoy podemos platicar con alguien de Estados Unidos Sí, y tener muchos puntos en común, así es. ¿sí? Cuando antes Sí, es que no, eran no, culturas totalmente diferentes, ¿sí? sí, chocaban, exacto. Si yo voy y Y le por eso digo te digo, eso tiene sus ventajas. voy y le digo a un estadounidense, oye, ¿me gusta Queen? Oh, sí, Queen, chido, ¿no?
Sí, ya tenemos puntos en común. Algo en común, así es. Esas son las ventajas. Así es. Y creo que al final lo que deberíamos hacer como sociedad en México es lo que, no sé si ya lo tratamos en un tema, pero como humanos, como personas, debemos de pararnos en cierto momento de nuestra vida. En mi caso fue como a los 40, Hace 35, poquito. sí, 35, 40 más o menos. Fue cuando yo me paré en seco en mi historia personal, analicé todo mi pasado, vi todo lo que me enseñaron mis padres y pensé, ¿qué de esto que me enseñaron mis padres me sirve y qué ya no me sirve? Porque hay cosas que te enseñaron tus papás que en su momento eran válidas, pero ahora ya no lo son, Sí. ¿sí? Lo mismo deberíamos hacer los mexicanos como país, como colectivo. A ver, ¿qué me enseñaron en el pasado de México? ¿Qué sí es positivo? ¿Qué sí me sirve? Y que ya no me sirve. Y eso que ya no me sirve, ir a desecharlo. Sí, así debería de ser. Así es. Ser más selectivos con todo. Sí. Tener más ese sentido de, a ver, dijeras tú, analizar qué sí es funcional, qué no es funcional, a qué cierto punto puedo creer que es real o no es real. ¿Qué pudo haber pasado? Porque muchas veces te digo, o sea, a veces es desde la lógica, analizar las cosas tal cual ocurrieron, tal cual están pasando. Pero pues bueno, muchos se dejan llevar nada más por lo que Hace le rato dicen a otros. por lo que dijiste, yo creo que tú votaste por López Obrador. Se me hace que sí. Cálmate. O sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo más práctico. Desde el momento en que yo supe que este señor, el viejito Cacas, iba a ser candidato a la presidencia, yo lo primero que pensé, ¿cómo es posible que un candidato a presidente de la República sea una persona que tardó 12 años en terminar la carrera? Ujú. Desde ahí está mal, desde ahí como que ya no cuadra, o sea, como que sí, cualquiera puede ser presidente, no hay bronca, pero te tardó 12 años en terminar una carrera que la mayoría termina en 3, 4. O sea. Bueno, quizás porque le gustó mucho. ¿Tú Ujú. qué sabes? Sí, O seguramente. sea, tú no sabes, o sea, es que, bueno, cada quien tiene Ahí sus bajo su ideas. cada Por eso te quien. digo, y tú dijiste una palabra ahorita, ¿no? Pues todos tienen derecho a pelear o a luchar o a querer ser presidente de la República, hasta A ver, el barrendero, a ¿no? ver, Pero bueno, de ahí también, espérame. espérame, ahí también implica la capacidad que demuestres para poder llevar No, pues, la batuta de un país. no, espérame, desde que tardó 12 años en terminar una carrera no tiene capacidad. Por eso te estoy diciendo que cualquiera, dijeras tú, puede pelear por llegar a la presidencia, pero ¿quién realmente tiene la A ver, capacidad espérame, a mí, suficiente para? a ver, espérame, el problema no es si el señor tardó o no tardó en terminar la carrera. Ese no es el punto. El punto es que los mexicanos no pensaron, oye, este cuate tardó 12 años en terminar una carrera, ¿por qué voy a votar por alguien así? Ese es el verdadero punto. A mí me vale reverenda sombrilla el señor, pero el mexicano piensa como, No, acuérdate que estamos hablando de eso, o sea, de que muchos se dejan llevar por lo que te dicen. Y acuérdate también, o eso tenemos que tener presente, que a veces el discurso te envuelve. Y hay quienes te echan un chorote y un buen discurso que te lo crees. ok, entonces desde ahora todos los discursos que oiga, voy a dejar que me envuelvan y no voy a criticar. No, pues por eso, de Ese eso es, lo, se ese es tu trata, punto. de eso se trata, No, que no, seas, no, 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 no. espérame, déjame terminar, de eso se trata, de que no te quedes con lo que escuchas, Pues de que no, analices, de que es que, aprendas a analizar. es que no te entiendo, no eres asertiva. Ay, Desde mi punto de vista estás diciendo que cada quien, y así déjalo, no, 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 casi casi que no, sean las reglas. lo que te estoy diciendo, o más bien dicho, te estoy confirmando o afirmando lo que tú estás diciendo. Pues yo no lo siento así. Eso, bueno, tú no lo sientes así, pero yo te lo estoy diciendo. O sea, hay quienes te echan un chorote y un discurso que te envuelven, pero de ahí, de la población depende que utilices tu inteligencia para aprender a desmenuzar lo que realmente te está diciendo ese discurso y que no te puedes dejar de llevar por un discurso sin ver si realmente la persona tiene la capacidad suficiente para llevar la batuta de un país.
Es lo que hemos venido diciendo con la narrativa o de la realidad de cómo ha venido siendo la evolución o la historia de México. Nah, O sea, que no todo lo que te presentan es real, no todo lo que te dicen es tal cual. yo ya no O sea, quiero, tiene uno que voy a dejar, implicar la inteligencia. voy a dejar que todos los discursos me envuelvan. Ya dije, Ah, bueno, está bien. ya no quiero. Ah, bueno, está bien. No analices, no pienses, No, déjate nada. llevar. Sí, voy a votar por todo lo que sea Morena. No manches. Ay, no, 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 ¿Te, no. te das cuenta? Bueno, ¿Te das cuenta? Pues, en ese sentido, el viejito cabecita de algodón, la neta, capacidad intelectual no tiene mucha, pero es bandido, es gandalla, es como un zorro, sí, es astuto, porque hizo lo mismo que Miguel Hidalgo. Quiere un estandarte para llegar al poder. No puedo usar la Virgen Morena porque pues es un símbolo religioso. Pues le quito la Virgen y queda morena. O sea, sí, o sea, eso es ay, de tal Dios. cual. Le quito la figura a la Virgen, nomás queda morena. Y se va a relacionar de manera inconsciente con el estandarte o con el símbolo más mexicano que existe. Y mira, no te habías puesto a Bueno, pensar en eso, ¿verdad? bueno, te estás dando cuenta entonces que sí aplico una inteligencia. No, Cierto tipo, gas, astucia, dijeras tú. ganda y es manipulador, inteligente, no. Bueno, depende cómo se aplique. Pero bueno, al final y al cabo le funciona. Pues, para bien o para mal. Pues sí, por eso te digo, para bien o para mal, pues le funciona. Ni modo. Pero bueno. Pues ya se nos acabó el tiempo. Mira, estamos viviendo lo que pues como país forjamos, ¿no? Quizás en su mayoría, en su minoría, como fuera, unos en acuerdo, otros en desacuerdo, pero pues bueno, esto es lo que hay. Pues ahí déjenos en los comentarios qué onda, qué opinan de este tema y si piensan que estoy baboso, pues ni modo. También. Despídete ya. No, pues que se informen más, que Ya se despídete. cultiven más, que no se queden con lo primero que oigan o vean. Ya Digo. despídete. Muy bien, chicos, ustedes no se queden con lo que esté encima. Informen. Sean excelentes unos con otros y síganse disfrazando de mexicanos en las noches mexicanas. Sí, la pachanga como quieras la pachanga. Porque las demás noches son francesas, africanas y quién. Pues son de todas menos mexicanas, ¿no? Sí, sí, Ay, Dios, bueno, las ideologías de nomás la todo. noche de anoche fue noche Es mexicana. que mira, es que también entra la mercadotecnia y tantos otros puntos, pero bueno, aquí dejamos esto por el día de hoy. Adiós. Bye, bye. Bye bye.